Estaba quitándome el maquillaje frente al espejo, ya entrada la noche, cuando pasó algo imposible. Mi reflejo empezó a hablarme. Al leerle los labios, entendí que me estaba advirtiendo. Nunca uses una sombrilla roja. Pero aquí viene lo más loco. Ni siquiera tengo una sombrilla, mucho menos una roja. Pero al día siguiente, cuando una lluvia torrencial me dejó atrapada en el trabajo, mi supervisor, James, se me acercó. «Usa la mía», dijo, ofreciéndome una sombrilla roja brillante. «¿Qué pasa? ¿No te gusta mi estilo?», bromeó James con una sonrisa. Antes de que pudiera inventar alguna excusa, Emma, la coqueta oficial de la oficina, se lanzó y le arrebató la sombrilla roja de las manos. «Sara, si no valoras la amabilidad de James, con gusto la acepto yo», dijo Emma con una sonrisita empalagosa. «James, ¿por qué no caminamos juntos? Esta sombrilla nos cubre a los dos sin apretarnos», sugirió Emma. James solo sonrió, sacó otra sombrilla de su bolso y dijo, «No hace falta, tengo otra», y se fue caminando tranquilo. Decepcionada, Emma murmuró algo por lo bajo y se marchó con la sombrilla roja, dejándome tirada en el vestíbulo. Desesperada por llegar a casa, salí corriendo bajo el aguacero hasta la entrada más cercana del metro y llegué empapada. Mientras me cambiaba la ropa mojada, mi celular empezó a vibrar sin parar. Con curiosidad, abrí el chat grupal de la oficina, que estaba explotando de mensajes. Al hacer scroll hasta el principio, me congelé al ver el titular. «El asesino de la lluvia ataca de nuevo en el parque de la ciudad». La foto del noticiero mostraba un cuerpo borroso junto a una sombrilla roja, la misma sombrilla que James me había ofrecido. Para confirmar mis sospechas, le mandé un mensaje privado a Lisa. «¿Esa noticia es real?», pregunté. «¿Cuál?». «La del asesino de la lluvia». «Claro que es real. ¿No me crees?», respondió Lisa. «¿Sabes quién murió?». «Ni idea. Solo sé lo que salió en las noticias». Como Lisa no me dijo nada útil, fui al baño y me quedé mirando mi reflejo por un buen rato, sintiéndome extrañamente desconectada de la persona que me devolvía la mirada. «¿Quién sos?», susurré, deseando con todas mis fuerzas que mi reflejo volviera a responder, pero el espejo solo reflejaba. Me eché agua fría en la cara, intentando olvidarme de todo, pero las imágenes se repetían una y otra vez en mi mente como una pesadilla, incluso mientras trataba de distraerme con las redes sociales antes de dormir. Al día siguiente en el trabajo, mis temores se confirmaron. La víctima era, efectivamente, Emma. Lisa vino corriendo en cuanto llegué. «Sara, al fin llegaste. Recién me enteré que la víctima fue Emma. Fue horrible». Mientras Lisa me contaba los detalles espantosos, el estómago se me revolvía. Me preguntaba si el asesino había escogido a Emma específicamente, o si todo fue por culpa de la sombrilla roja. Solo rezaba para no estar involucrada. La policía, como era de esperarse, interrogó a todos los compañeros de trabajo de Emma. Pero como yo casi no hablaba con ella, ni tenía conflictos ni intereses en común, no me prestaron mucha atención. Evité deliberadamente mencionar lo del espejo o la sombrilla roja, para no complicar más las cosas. El ritmo agobiante del trabajo pronto distrajo a todos de la muerte de Emma. Con las advertencias de desempeño del jefe, nadie se atrevía a pedir días libres. Observé discretamente a James los días siguientes, pero él parecía completamente ajeno a todo lo de la sombrilla roja, como si ese recuerdo hubiera sido borrado de su cabeza. Incluso cuando intenté dejarle pistas, solo me miraba confundido. Me convencí de que todo había sido una alucinación causada por el estrés y enterré el recuerdo bajo mi rutina. Una semana después, estaba otra vez frente al lavabo, quitándome el maquillaje. De repente, mi cuerpo se paralizó. Sentí que alguien más controlaba mi cabeza, obligándome a mirar al espejo. Esta vez, mi reflejo se veía distinto, visiblemente distinto a mi apariencia real. Tenía moretones en la cara, sobre todo alrededor del ojo derecho, como si le hubieran pegado. «No regreses a casa después de las 10 de la noche mañana». Mi reflejo lo repitió 2 veces antes de desaparecer. Me quedé confundida. Como estábamos trabajando en un proyecto importante, todos nos quedábamos hasta las 11 de la noche. Volver antes de las 10 era imposible, pero al recordar la advertencia anterior, empecé a sentir una ansiedad creciente. Cuando la imagen desapareció y mi reflejo volvió a la normalidad, revisé el espejo de inmediato. Estaba completamente incrustado en la pared, imposible de remover. Golpeé el vidrio. Sonaba como un espejo común. Incluso usé métodos que encontré en internet para ver si era un espejo doble, pero parecía completamente normal. Finalmente abandoné mi investigación a las 2 de la mañana, sabiendo que necesitaba dormir antes de levantarme a las 7 para otro día agotador. Al día siguiente llegué a la oficina con unas ojeras tremendas, pero todos estaban tan concentrados en el proyecto que nadie lo notó. Trabajamos como locos hasta las 5 de la mañana, cuando James salió de su oficina y aplaudió para llamar la atención. «Todos deténganse un momento, tengo un anuncio», dijo. Todos lo miramos expectantes.
Gracias a su increíble desempeño, la gerencia decidió que hoy puedan descansar. Mañana haremos el esfuerzo final y planeamos terminar el proyecto pasado mañana. Después habrá una fiesta de celebración y unos días libres para todos. Todos intercambiamos miradas confundidas hasta que James aclaró. En otras palabras, están todos despedidos por hoy. La oficina estalló en aplausos mientras yo me dejaba caer en mi silla, atónita. ¿De verdad iba a ser imposible evitar volver a casa antes de las 10 esta noche? La realidad fragmentada. Parte 1. Me quedé sentada en mi escritorio, procesando las palabras de James. Todos a mi alrededor recogían sus cosas con alegría, pero yo no podía moverme. Era como si una fuerza invisible me mantuviera clavada ahí, mirando el reloj de la pared que marcaba las 6:15 p.m. «Sarah, ¿no te vas?», me preguntó Lisa, interrumpiendo mis pensamientos. «Tenés toda la tarde libre. Deberías estar celebrando». «Sí, ya me voy», mentí, forzando una sonrisa. Lisa se encogió de hombros y se marchó con el resto del grupo. Cuando la oficina quedó vacía, saqué mi teléfono y marqué el número de mi hermana. Necesitaba una excusa para no estar sola. «Clara, ¿podés venir a casa esta noche? Necesito compañía. ¿Estás bien? Sonas rara. Solo no quiero estar sola. Por favor». Clara suspiró del otro lado. «Está bien, pero solo hasta las 9. Tengo una cita. Las 9. Eso me daba una hora de margen antes de las 10. Tal vez sería suficiente». Pasé las siguientes horas en un café cerca de la oficina, estirando el tiempo lo más posible. Cada vez que miraba el reloj, sentía como si algo pesado se asentara en mi pecho. A las 8:30, finalmente me dirigí a casa. Clara ya estaba esperando en la puerta de mi departamento cuando llegué. «¿Desde cuándo te quedas trabajando hasta esta hora un viernes?», me preguntó, estudiando mi cara con preocupación. «El proyecto está matando a todos», respondí, abriendo la puerta. «Gracias por venir». Nos sentamos en el sofá y Clara puso una película, pero yo no podía concentrarme. Mis ojos se desviaban constantemente hacia el espejo del pasillo, que desde el living se veía perfectamente. A las 8:55, Clara miró su reloj. «Sarah, me tengo que ir. Martín me está esperando. ¿No podés quedarte un poquito más?» «Hasta las 10:30». «¿Por qué específicamente hasta las 10:30?» me preguntó frunciendo el ceño. No tenía una respuesta lógica. «Solo, no me gusta estar sola». Clara me miró con esa expresión que ponía cuando éramos chicas y yo le contaba pesadillas. «¿Estás segura de que estás bien? Venís muy rara desde hace semanas». «Estoy bien», insistí, pero mi voz sonaba hueca hasta para mí. Clara suspiró, me dio un beso en la frente y se fue. Eran las 9:05 p.m. Me quedé inmóvil en el sofá, observando el espejo del pasillo. Los minutos pasaban con una lentitud tortuosa. 9:15, 9:30, 9:45. A las 9:58, algo cambió. Una sensación extraña me recorrió el cuerpo, como si estuviera observándome desde afuera. Me levanté del sofá sin decidir hacerlo conscientemente y caminé hacia el espejo. Mi reflejo me esperaba, pero esta vez, los moretones en su cara eran más nítidos, más reales. Su ojo derecho estaba completamente hinchado y tenía un corte en el labio inferior. «No lo hagas esta noche», me dijo con los labios ensangrentados. «Por favor, no lo hagas». «¿Hacer qué?», susurré, pero mi reflejo solo movía la cabeza, desesperado. Entonces, algo horrible sucedió. Mis manos empezaron a moverse solas. Abrieron el cajón de la cocina y sacaron un cuchillo. Mis piernas me llevaron hacia la puerta del departamento. «No», gritó mi reflejo en el espejo del pasillo mientras yo pasaba. «Sarah, lucha contra esto». Pero era como si estuviera viendo una película en primera persona. Podía ver todo, sentir todo, pero no controlaba nada. Mis manos pusieron el cuchillo en mi bolso. Mis pies me llevaron hacia la escalera. En algún lugar distante de mi mente, una voz me susurraba. «Emma se veía tan sorprendida cuando la reconociste debajo de la sombrilla roja. ¿Te acordás de sus ojos cuando entendió quién eras realmente?» «No», murmuré, pero la voz continuó. «Claro que te acordás. Te acordás de todo, de cómo temblaba, de cómo suplicaba». Las imágenes empezaron a llegar en fragmentos. Yo siguiendo a Emma bajo la lluvia. La sorpresa en su cara cuando me acerqué. Sus gritos ahogados por el sonido del aguacero. «No, no, no», repetía mientras bajaba las escaleras mecánicamente. Eso no fui yo, pero los recuerdos seguían llegando. Más víctimas, más noches lluviosas, más sombrillas rojas que yo misma había colocado junto a los cuerpos. Llegué a la planta baja y mis piernas me dirigieron hacia la salida del edificio. Afuera había empezado a lloviznar. «Perfecto», murmuró esa voz en mi cabeza. «La lluvia hace que todo sea más fácil. La gente corre, no mira alrededor. No te ven venir. Por favor», supliqué a quien fuera que estuviera controlándome. «No quiero hacer esto». «Pero ya lo estás haciendo», respondió la voz. «Ya lo hiciste antes, muchas veces». Mientras caminaba por las calles mojadas, más recuerdos se filtraban.
El primer asesinato había sido un accidente, alguien que me había lastimado en el trabajo, pero después se había vuelto más fácil, una necesidad. Y Emma, pobre Emma, había tomado esa sombrilla roja sin saber que era una trampa, que James me la había ofrecido primero porque yo se lo había pedido, porque necesitaba una nueva víctima. ¿Cómo pude olvidar todo esto?, susurré, las lágrimas mezclándose con la lluvia en mi rostro. «Porque no querías recordar», explicó la voz. «Tu mente se fracturó para protegerte. Creaste a ese reflejo para que tratara de detenerte, pero nunca funcionó realmente, ¿verdad?» Tenía razón. Las advertencias del espejo nunca habían evitado nada. Solo habían llegado después de que ya era demasiado tarde. Mis piernas se detuvieron frente a un parque. Reconocí el lugar inmediatamente. Era donde había matado a Emma. Y ahí, bajo una farola, había una figura solitaria esperando el autobús nocturno. Mi mano se deslizó hacia el bolso. La realidad fragmentada. Parte 2. «No», dije en voz alta, y por primera vez en la noche, mis piernas se detuvieron. La persona en la parada de autobús me miró extrañada. «¿Disculpe? ¿Está bien?», me preguntó. Era una mujer joven, probablemente de mi edad. Tenía el pelo mojado por la lluvia y cargaba una mochila escolar. Por un momento, la vi como Emma. La misma expresión confiada, la misma vulnerabilidad. Mi mano se cerró alrededor del mango del cuchillo en mi bolso. «Sara, no». Escuché una voz familiar. Me giré y ahí estaba, mi reflejo, parado en el charco de agua a mis pies como si fuera un espejo. Los moretones en su cara eran más oscuros ahora, casi negros. «¿No qué?», preguntó la mujer confundida. «¿Con quién está hablando?». Mi reflejo en el charco movía la cabeza desesperadamente. «Mira lo que me hiciste», me dijo. «Estos golpes son de las víctimas que se defendieron. Cada vez que lastimas a alguien, me lastimas a mí. Soy la parte tuya que todavía siente culpa. Estoy volviéndome loca», murmuré. «Ya estás loca», respondió la voz siniestra en mi cabeza. «Por eso es tan fácil. Solo termina con esta y después podemos ir a casa». La mujer en la parada retrocedió un paso. «Mire, ya viene mi autobús. Que tenga buena noche». El autobús se acercaba por la calle, sus luces cortando la lluvia. En unos segundos, ella se subiría y estaría a salvo, pero mi cuerpo empezó a moverse otra vez hacia ella. «No», gritó mi reflejo en el charco. «Sara, recordá por qué empezaste a hacer esto». Y entonces los recuerdos verdaderos llegaron como una avalancha. El primer asesinato no había sido un accidente. Había sido mi jefe anterior, el que me acosaba sexualmente todos los días. Una noche lluviosa, él me había seguido a casa y yo me había defendido, con un cuchillo de cocina, pero la sensación de poder, de que finalmente alguien más sintiera miedo en lugar de mí, había sido embriagadora. «Después vino tu compañero de universidad», continuó la voz oscura, «el que te había violado en una fiesta. Lo encontraste 5 años después, y te vengaste. Más imágenes, más sangre, más lluvia lavando las evidencias. Y luego Emma», susurró la voz. «Emma que siempre se burlaba de vos, que te hacía sentir invisible. ¿No se sintió bien verla suplicar?». «Basta», grité, y me di cuenta de que la mujer del autobús ya se había subido. El vehículo se alejaba por la calle, llevándosela a salvo. Me quedé sola bajo la lluvia, empapándome. Mi reflejo en el charco me miraba con una mezcla de alivio y tristeza. «Gracias», me dijo. «Pero sabes que esto no puede seguir». Tenía razón. Por primera vez en meses, podía ver la situación claramente. Era un monstruo. Había matado a personas inocentes. Había destruido familias. Había sembrado terror en mi propia ciudad. Saqué mi teléfono con manos temblorosas y marqué el número de emergencias. 911. ¿Cuál es su emergencia? Quiero entregarme, dije con voz quebrada. Soy el asesino de la lluvia. Hubo una pausa. ¿Puede repetir eso, señora? Mi nombre es Sara Miller. Vivo en el departamento 4B del edificio Rivera, en la calle San Martín 847. Maté a Emma Rodríguez y a otras personas. Vengan a arrestarme. Señora, permanezca donde está. Estamos enviando unidades. Me senté en la vereda mojada, abrazándome las rodillas. Mi reflejo había desaparecido del charco, pero podía sentir su presencia. ¿Por qué me ayudaste?, le pregunté al aire. El viento llevó una respuesta que tal vez fueron solo mis propios pensamientos. Porque eras lo único bueno que quedaba en vos. Las sirenas empezaron a sonar a lo lejos. Pensé en las familias de mis víctimas, en Emma, en todas las vidas que había destrozado. Pensé en James, que probablemente nunca entendería cómo había terminado siendo cómplice sin saberlo. Cuando las luces azules y rojas iluminaron la calle, me puse de pie y levanté las manos. Los policías se acercaron con cautela, con las armas desenfundadas. «Soy Sara Miller», les dije. «Los estaba esperando». Mientras me ponían las esposas, uno de los oficiales me leyó mis derechos, pero yo ya no estaba escuchando. Estaba mirando mi reflejo en la ventana del patrullero. Por primera vez en meses, mi reflejo se veía exactamente como yo, sin moretones, sin cortes,
sin dolor, solo cansancio y tal vez un poco de paz. ¿Se siente bien, señora?, me preguntó uno de los policías. ¿Necesita atención médica? No, respondí honestamente. Creo que finalmente estoy bien. Mientras el patrullero se alejaba hacia la comisaría, la lluvia comenzó a amainar. A través de la ventana, pude ver mi reflejo una última vez en los cristales mojados de las ventanas que pasábamos. Esta vez, mi reflejo sonrió. Era una sonrisa triste, pero real. Y por primera vez en años, yo le sonreí de vuelta. Epílogo. 6 meses después. El psiquiatra del Hospital Psiquiátrico Penitenciario cerró mi expediente y me miró con esa mezcla de fascinación profesional y horror humano que ya conocía bien. Sara, en todos mis años de práctica, nunca había visto un caso de disociación tan severo. Su mente literalmente creó una personalidad alternativa que trataba de detener a la personalidad criminal. Es extraordinario. ¿Extraordinario es la palabra que usaría?, pregunté sin emoción. Para la ciencia sí. Para usted, supongo que es simplemente trágico. Esa noche, de vuelta en mi celda, me miré en el pequeño espejo de metal pulido que colgaba sobre el lavabo. Mi reflejo me miró de vuelta, normal y silencioso. A veces extrañaba esas conversaciones, por retorcidas que fueran. Al menos entonces no estaba completamente sola con mis pensamientos. Pero tal vez eso era exactamente lo que merecía, estar sola conmigo misma, para siempre, recordando lo que había hecho. El reflejo no volvió a hablarme nunca más, y tal vez eso también era una forma de justicia.